Muy buenos días a todos los que nos sintonizan en este nuevo día. Este lunes les venimos a presentar la actividad número 5 llamado La Doctrina de las Fuentes del Derecho y el equipo está conformado por María José Rojas, Abril Celis, Erika Botas y su servidor Salvador Marroquín. Empezamos contigo, Erika. Muchas gracias, Chava. Hoy yo les vengo a hablar sobre la noción de la fuente, los significados jurídicos de la palabra fuente y la clasificación de las fuentes en el derecho. Ok. La ciencia jurídica tradicional introdujo una metáfora para poder ocuparse del problema de la causa, principio y fundamento de la validez del derecho. Utilizó la palabra fuente, haciendo referencia al manantial donde tiene su origen. Ya aceptada esta metáfora, el derecho positivo solo puede tener una fuente de origen, que es la sociedad. La palabra fuente es muy ambigua y equívoca, ya que los juristas a través de ella quieren dar a entender diversas cosas sobre el derecho, como su fundamento de validez, los órganos y autoridades facultadas para su creación y los procedimientos establecidos para su formación, la propia ley, las formas de manifestación del derecho, como también el origen histórico de las normas jurídicas, los procesos, etc. Algo importante resaltar es que toda norma jurídica tiene una fuente. Ahora, se preguntarán, ¿qué es primero? ¿La norma que faculta a los hombres a crear derecho o los hombres que sin estar autorizados lo crean? En sentido lógico se responde que primero es necesario pensar en una primera norma, pero en sentido histórico se contesta que primero fueron los hombres los que impusieron su derecho mediante su fuerza. En el tema de las fuentes del derecho es importante distinguir 5 aspectos: las normas que regulan el procedimiento de creación, los órganos encargados de su creación, las etapas o pasos para su creación, el producto obtenido y los factores o elementos que intervinieron en su contenido. Es necesario saber que existen distintas clasificaciones de las fuentes, pero por ahora mencionaré las que dividen en dos: fuentes formales y fuentes materiales. Las formales son fuentes que son tanto normas jurídicas que proporcionan el fundamento de validez, como las que establecen a los órganos competentes y las que regulan los procedimientos de su creación. Existen tres procedimientos: legislativo, consuetudinario y jurisprudencial. Y por tanto tenemos tres productos, que es la ley, costumbre y jurisprudencia. Las fuentes materiales son todos los procesos que determinan el contenido de las fuentes jurídicas, y son tres: pasado, presente y futuro. Estas fuentes son todo lo que nutren las fuentes formales. Muchísimas gracias, Erika, por esa información. Ahora seguimos con el siguiente tema. María José, voy contigo. Muchas gracias, Chava, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las fuentes formales del derecho. Primero, es importante saber que existen tres tipos distintos de procedimiento para crear las normas jurídicas que constituyen a las fuentes formales. El primero es el procedimiento legislativo, cuyo producto es la ley. Después está el consuetudinario, que es el que se sigue como resultado de la costumbre. Y por último, el procedimiento jurisprudencial, que culmina en jurisprudencia. Para comprender esto, es necesario tener clara la división del poder constituido que esté entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Empecemos hablando un poco sobre el legislativo, que está escrito en el artículo 50 de la Constitución. Lo que este dice es que el poder legislativo se depositará en el Congreso General, que se divide entre la Cámara de Diputados, que son los representantes de la Nación, y la Cámara de Senadores, que son los representantes de los Estados de la Unión. El poder ejecutivo, por otro lado, se encuentra descrito en el artículo 80 de la Constitución. Lo que dice es que se depositará el ejercicio de poder en un solo individuo, al que se le denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Algunas de las facultades del presidente son las de promulgar y ejecutar las leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Y por último, el Poder Judicial, descrito en el artículo 94, que dice que el ejercicio de este poder se depositará en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los distintos juzgados de distrito. Ahora, hablemos un poco sobre el procedimiento legislativo, que tiene distintas etapas establecidas en la Constitución y en el Código Civil Federal. La primera etapa es la de la iniciativa de ley. Lo que esto se refiere es que toda ley inicia como un proyecto. El artículo 71 de nuestra Constitución establece quiénes están facultados a someterlo ante el Congreso, y estos son el presidente, los diputados y senadores, las legislaturas de los estados y los ciudadanos en un número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores. Después está la etapa de discusión, en la que se discute para evaluar las ventajas y las desventajas que se presentarán si se aprueba. La iniciativa debe deliberarse en ambas cámaras, por lo que existe una ley orgánica del Congreso. Más adelante está la etapa de
aprobación, que es cuando una vez que ya se discutió y se examinó el proyecto de ley en ambas cámaras, la Cámara Revisora la aprueba y lo remite al Poder Ejecutivo, quien si no tiene observaciones, la promulga y la publica. Estas tres primeras etapas son llevadas a cabo por el Poder Legislativo, mientras que las siguientes son por el Poder Ejecutivo. La cuarta etapa es la de sanción. Esta es la facultad que tiene el presidente de desechar todo o en parte el proyecto de ley, y si lo hace, se devuelve a la Cámara de origen. Después viene la etapa de promulgación, que es en el Poder Ejecutivo consta o da fe, mediante su firma, de que la ley está aprobada. Después la somete al Secretario de Estado, quien firma o refrende para que esta ley pueda ser obedecida. Más adelante, en la etapa de publicación, el presidente ordena que la ley se publique en el Diario Oficial de la Federación para que sea conocida y obedecida tanto por ciudadanos como por autoridades. Después está la etapa de vacatio legis, que es el tiempo que pasa entre la publicación y la entrada en vigencia de una ley, que es la última etapa. En esta etapa hay dos sistemas, que son el sincrónico y el sucesivo, mediante los cuales una ley entra en vigor y produce sus efectos. En el sistema sincrónico, si la ley fija el día en el que comienza a regir, obliga desde este entonces con tal de que su publicación haya sido anterior, mientras que en el sucesivo, las leyes obligan y surten efectos 3 días después de la publicación. Una vez comprendido el procedimiento legislativo, es importante hablar sobre sus límites. Hans Kelsen sostenía que un orden jurídico tiene carácter dinámico, por lo que las normas que lo integran no valen por su contenido, sino por la forma en la que han sido producidas. Hoy en día esto ya no se cree, porque los derechos humanos y los contenidos relativos a ellos han sido reconocidos con un carácter obligatorio. Luigi Ferrajoli habló sobre un cambio de paradigma, al paradigma del constitucionalismo rígido. Lo que él decía es que las normas son válidas siempre y cuando sus contenidos respeten los principios de los derechos humanos fundamentales. Por último, vamos a hablar sobre el procedimiento consuetudinario. Para poder comprenderlo, primero necesitamos definir qué es la costumbre. Esta es la repetición de actos, conductas o comportamientos que forman el modo habitual de obrar de una comunidad. La costumbre jurídica, por ende, son los actos, conductas o comportamientos con base en la reiteración que son adoptados como reglas sociales de carácter obligatorio y de necesaria aplicación. Existen distintos tipos de costumbre. La costumbre delegante, por un lado, es la que es obligatoria solamente si es reconocida por la ley y ésta remite expresamente a ella, mientras que la costumbre derogatoria es contraria a los preceptos de la ley y se encuentra prohibida en nuestra legislación. Nuestra Constitución hace un reconocimiento a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas en el artículo 2. Muchas gracias, Chava. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, María José, por toda esta información. Ahora, continuamos contigo, Abril. Muchísimas gracias, Chava, y gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, en otras noticias yo les voy a hablar un poco del procedimiento jurisprudencial. Bueno, primero que nada, lo más importante para poder entender el procedimiento jurisprudencial es entender la palabra jurisprudencia, porque esta se puede entender de dos sentidos. Se puede entender como ciencia del derecho y como propio derecho, es decir, una norma una norma jurídica dotada de validez. Y además de esto es importante comprender lo que es una tesis. Las tesis son una serie de principios, razonamientos y criterios relevantes que determinados jueces establecen en algunas de sus resoluciones al resolver los problemas de aplicación de las normas y que de acuerdo con la ley pueden constituir jurisprudencia. Por otro lado, también es importante entender la jerarquía de los tribunales. No todos los tribunales pueden emitir jurisprudencia. Los que pueden emitir jurisprudencia, primero que nada, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en el nivel más alto de la jerarquía de los tribunales. Luego, los tribunales plenos de circuito, que también pueden emitir jurisprudencia. Luego, los tribunales colegiados de circuito, que estos también pueden emitir jurisprudencia. Luego, los tribunales unitarios de circuito, que estos no pueden emitir jurisprudencia. Y finalmente, los juzgados de distrito, que estos tampoco pueden emitir jurisprudencia. También es importante saber cómo está integrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Básicamente, esta está integrada por un presidente y 5 ministros por sala, dando un total de 11 ministros. Hay 2 salas. La primera sala se encarga de los temas civiles y penales y esta funciona en pleno, es decir, que esta obliga a todas las salas y a todas las instancias inferiores. Y por otro lado está Y bueno, ya para concluir, creo que es importante explicar un poquito más los distintos procedimientos por los cuales se puede emitir jurisprudencia. El primero que había mencionado era el de reiteración de criterios, que básicamente lo que nos dice es que tienen que existir 5 sentencias en un mismo sentido sobre un mismo asunto
y no interrumpidos por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 8 votos. Luego, por otro lado, tenemos la contradicción de tesis, que esta es básicamente que la jurisprudencia se encuentra encerrada en la sentencia que resuelve una contradicción de tesis. Es decir, que una tesis permite las conductas que la otra tesis prohíbe. Por esto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve las tesis contradictorias entre los tribunales plenos de circuito según la materia. Y bueno, finalmente está el procedimiento de sustitución, que lo que nos dice es que las dos clases de jurisprudencia anteriores podrán ser sustituidas mediante la solicitud de alguno de los integrantes de la instancia inferior a la instancia superior, expresando las razones por las cuales debe hacerse. Y bueno, ya para concluir, es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene la facultad de atraer los casos que por su trascendencia jurídica, novedad, complejidad o interés así lo ameriten. Pues muchas gracias por escucharnos y vamos de regreso contigo, Chava. Muchísimas gracias, Abril, por tu reporte. Ahora vamos a terminar el tema con la clasificación de las fuentes principales y supletorias. Bueno, las fuentes principales son las que encierran en sí a la norma jurídica, por ejemplo, la ley, los tratados internacionales y la costumbre. Las fuentes supletorias ayudan a la creación y entendimiento de la norma jurídica, pero sin darle existencia por sí misma. Los principios generales del derecho son las ideas fundamentales que guían el obrar y el hacer humano, derivadas de los criterios excelsos que se tienen en un orden jurídico acerca de los fines del derecho. En el caso de las normas fundamentales que encierran los principios relativos a los derechos humanos, el legislador los reconoce en un marco de superordenación frente a las otras normas. Lo primero que se debe aclarar es que la aplicación de los principios generales del derecho no es exclusiva de la materia civil, como podría seguirse de una interpretación gramatical de la ley, pues estos han de ser empleados en todas las demás materias. Estos principios generales pueden ser obtenidos del derecho positivo de las siguientes formas. A. Los que son susceptibles de extraerse de una norma o de un conjunto definido de normas formando una figura jurídica. B. Los que pueden ser inferidos de una institución jurídica determinada. O C. Los que pueden ser deducidos de la totalidad del ordenamiento jurídico. Dentro de estos mismos principios generales del derecho destaca la equidad, entendida como dar o proporcionar justicia al caso en concreto. Bueno, ahora vamos con lo que es la analogía. Esta es una operación intelectual mediante la cual se establece una relación de semejanza o parecido entre dos cosas distintas. Esta no puede funcionar entre los extremos representados por lo idéntico y lo diferente. La analogía jurídica crea una relación de similitud entre hechos, situaciones o casos, entre los cuales la norma jurídica aplicable a uno de ellos es extendida para resolver los demás porque les debe corresponder la misma razón jurídica. Ahora sigamos con lo que es la doctrina. Existen diversos significados para esta palabra y los voy a explicar. Primero, la doctrina como un saber o una enseñanza que es básica y previa a todas las ciencias o a alguna de ellas o a alguno de sus temas, tal es el caso de la doctrina de las fuentes del derecho. Segundo, como los principios de los que es necesario partir para llegar al conocimiento riguroso de algo y es equiparable a la teoría con la que se elabora una ciencia, en este caso la doctrina de las fuentes del derecho. Y por último, la doctrina que llevan a cabo los juristas con la finalidad de resolver los problemas de aplicación del derecho. La doctrina como fuente. Muchísimas gracias, Chava, por tu información y gracias a todos los participantes en la sesión. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que nos vieron en casa. Nos vemos la próxima semana con más noticias.